La doctora Fabiola S. Sosa Rodríguez es una destacada investigadora mexicana y referente internacional en temas de cambio climático, agua y sustentabilidad. Actualmente se desempeña como jefa del área de investigación en crecimiento económico y medio ambiente de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Cuenta con doctorado y maestría por el Colegio de México, además de estudios postdoctorales en la Universidad de Waterloo, Canadá, especializados en cambio climático y gestión del agua. Ha sido reconocida con el Premio Mujeres en la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias y participa como autora contribuyente y revisora del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el IPCC. También forma parte del Consejo Mundial de Ciencias Sociales de la UNESCO y de la Delegación Mexicana ante las Conferencias de las Partes, las COP. Su trabajo combina investigación académica, políticas públicas y acción territorial, destacando proyectos como el rescate de la Laguna La Piedad. La doctora Sosa Rodríguez representa ciencia con impacto social y liderazgo para construir un futuro más sostenible. ¿Qué es la Fundación Frontiers Research Foundation y qué es lo que reconoce? La Fundación Frontiers es una fundación que en el año 2025, por tercera ocasión, reconoce a los científicos ambientales más importantes a nivel mundial, en el sentido de no solo llevar a cabo investigación que permita mantener el funcionamiento del planeta dentro de sus límites planetarios, que esta es una perspectiva teórica que ha estado desarrollando el grupo de Rockstrom y que identifica 9 límites del planeta como claves para que el planeta esté funcionando de manera adecuada. Entonces, en esta ocasión, en 2025, identificó a 9 científicos de diferentes países, incluyendo por primera vez a México dentro de los países con científicos que están realizando innovaciones, que están trabajando en temas que pueden contribuir al funcionamiento de estos límites del planeta. En esta ocasión, en esta edición 2025, me tocó que mi trabajo sea seleccionado por la Fundación Frontiers dentro de estos 19 trabajos ganadores y recibir este reconocimiento como una de las científicas ambientales más destacadas a nivel mundial que está realizando contribuciones para mantener al planeta funcionando de manera saludable. ¿Cómo se conecta el cambio climático al ciclo del agua y qué consecuencias tiene en nuestra sociedad? El cambio climático incide de diferentes maneras en el funcionamiento de nuestro planeta. Uno de estos ciclos que operan dentro de nuestro planeta es justo el ciclo del agua. En este ciclo del agua están interconectadas la precipitación, el escurrimiento, la infiltración y la evapotranspiración. Entonces, cuando el cambio climático modifica los principales parámetros climáticos, como es la temperatura, la precipitación, entonces incide directamente en el ciclo del agua. Dependiendo de la zona o de la región en la que se encuentre el país o el territorio que se esté analizando, pueden proyectarse reducciones en la precipitación o incrementos, aumentos en la temperatura o reducciones, porque los datos que nosotros solemos escuchar en términos de las proyecciones del cambio climático suelen referirse a variaciones en la temperatura promedio global o en la precipitación total acumulada global. Esto que implica que en algunas zonas estos impactos se van a hacer sentir con mayor contundencia con respecto a otras zonas, ¿no? Y en el caso especial de México, México por la latitud en la que se encuentra, así como otras zonas de Asia, de África, se verán particularmente afectadas por el cambio climático porque se están proyectando en estos escenarios de corto, mediano y largo plazo,
incrementos en la temperatura por un lado y reducciones en la precipitación por el otro lado. Y si recordamos que el ciclo del agua está dado por precipitación, escurrimiento, infiltración y evapotranspiración, sabemos que con las variaciones en estos dos parámetros estaríamos afectando todo el ciclo del agua. Precipitaría menos, escurriría menos y por lo tanto el agua que llega a las fuentes superficiales como ríos, lagos, lagunas sería menor, infiltraría menos y por lo tanto el agua que recarga las aguas subterráneas o acuíferos sería menor también y el volumen que se evapotranspira sería mayor por efecto de la temperatura. Entonces, el resultado final con diferentes niveles de incertidumbre, es decir, con diferentes resultados, dependiendo del modelo de cambio climático que utilicemos, todos coinciden en que la disponibilidad del agua será menor, tanto la disponibilidad del agua superficial como la disponibilidad del agua subterránea. Y esto tendrá efectos muy contundentes en distintos ámbitos. En un primer ámbito, si hay una menor disponibilidad del agua superficial y subterránea, el agua que se utiliza para consumo humano, que proviene de estas dos fuentes, a través de complejos sistemas de trasvases, sería menor, ¿no? Y entonces el consumo que realice la población se estaría viendo vulnerado ante una menor disponibilidad del agua para poder garantizar el acceso a este recurso. Por el otro lado, también las distintas actividades económicas, industriales, servicio, agricultura, sobre todo la agricultura en particular, depende de mayor medida de estos volúmenes de agua, ¿no? Entonces, si hay una menor disponibilidad, entonces la seguridad alimentaria se vería vulnerada. La productividad de aquellos cultivos más importantes para muchas de las naciones, maíz, trigo, arroz, soya, se vería también vulnerado. El volumen de agua para la producción de diferentes servicios, insumos, se vería vulnerado, sobre todo para aquellos que tienen actividades que son intensivas en el consumo de agua, ¿no? Sobre todo la producción de alimentos, la farmacéutica en particular, ¿no? Pero en realidad la mayoría de las actividades económicas dependen en distinta medida de estos niveles, de estos caudales para poder llevar a cabo la producción. Y por último, pero no menos importante, porque de hecho debería de estar en la prioridad número uno, tiene que ver con el caudal ecológico. El caudal ecológico refiere a los volúmenes de agua que requieren los ecosistemas para poder seguir funcionando u operando de una manera sana. ¿Por qué es importante el caudal ecológico? Porque en realidad los volúmenes de agua que nosotros recibimos dependen mucho de esta interacción que existe con aquellos sitios que son provisores de agua. Y me refiero a todos aquellos espacios relacionados con la cobertura vegetal, selvas, bosques, humedales, manglares, que son zonas que finalmente captan agua, que la retienen en un suelo con cobertura vegetal, el agua se retiene y permite la recarga y evita que escurra de una manera rápida, provocando inundaciones, provocando erosión, provocando otras problemáticas, ¿no? Entonces, el cambio climático incide en todos estos componentes del ciclo del agua y por lo tanto se traduce en impactos en los distintos usuarios y consumidores del agua, la población, las actividades económicas y los ecosistemas, ¿no? Afectando la calidad de vida y la salud, afectando la producción de bienes y servicios y por lo tanto el crecimiento económico de las naciones y afectando la biodiversidad de plantas y animales ante la falta
de un acceso al agua que cumpla con los requerimientos que requieren los ecosistemas para reproducirse. Por eso es tan importante hacer esta conexión entre el ciclo del agua y los impactos del agua con todos estos elementos que son trascendentes, pues para el funcionamiento de todos los países, del planeta y de la sociedad en general. ¿Cuáles son las principales causas y consecuencias del problema del agua en México? Me parece importante destacar que el cambio climático viene a sumarse en estos momentos como un factor de presión adicional a prácticas de gestión que se han mantenido por mucho tiempo, que han sido prácticas inadecuadas. ¿En qué sentido? En el siguiente sentido, desde que vivimos el proceso de la conquista española, se impuso un paradigma que ha sido dominante hasta nuestros días, que se ha basado en una pelea y en un conflicto constante con el agua, porque tenemos que traerla desde fuentes distantes, con enormes costos energéticos, ambientales, sociales, porque las comunidades entran en conflicto por tener que ceder su agua hacia las principales ciudades. Y por el otro lado, una vez que la utilizamos, sencillamente la dejamos irse en el sistema de drenaje para conducirse por distintos cuerpos de agua hasta su disposición final en el mar. Muchas veces y en muchas naciones, no solo en México, con niveles de tratamiento extremadamente bajos, ¿no? O sea, niveles de tratamiento que van del orden entre el 20% hasta un 40, 50%, lo cual implica que a la hora que estamos disponiendo el agua una vez que la consumimos en forma de agua residual doméstica, de agua residual industrial, de agua residual agrícola, termina contaminando aquellos cuerpos de agua que son utilizados como nuestras fuentes de agua, ¿no? Entonces regresa esta contaminación de alguna manera hacia nuestros hogares, en los alimentos que consumimos, en los productos que consumimos. Entonces, esta práctica del no tratamiento del agua o esta práctica de potenciar la proliferación de actividades económicas, la concentración de las mismas, la concentración de la población en zonas que de manera natural presentan un estrés hídrico, es decir, que de manera natural la precipitación es considerablemente menor en comparación con otras zonas. Si pensamos en el caso de México, claramente identificamos desde la zona centro hasta la zona norte, ¿no? En realidad abarca más del 50% de nuestro territorio, que se encuentra en una zona considerada como árida o semiárida y que por lo tanto, de manera natural, recibe esta zona un menor volumen de precipitación, ¿no? Y que por lo tanto, a la hora de llevar a cabo estos procesos de desarrollo económico urbano de las ciudades y permitir la concentración de actividades económicas y poblacionales en zonas en donde hay estrés hídrico, incrementamos estos niveles de vulnerabilidad, ¿no? Tanto para la población como para las actividades económicas como para los ecosistemas. Evidentemente, conforme fue avanzando el tiempo y la población fue incrementándose y las actividades económicas y sus requerimientos, tanto para la agricultura, la industria, los servicios, fueron siendo también cada vez mayor, fueron emergiendo situaciones de conflicto, porque cada uno de estos sectores busca poder garantizar su acceso al agua, que finalmente es un recurso estratégico y vital. Y entonces esto nos obliga en este justo momento en el tiempo a realmente reflexionar qué tipo de desarrollo económico buscamos, en dónde lo buscamos, ¿no? En dónde podría ser y si en realidad
queremos seguir potenciando esta concentración de actividades económicas y demográficas en zonas en donde ya sabemos que hay un estrés hídrico importante, una competencia importante por garantizar su acceso al agua, tendríamos que estar pensando cómo hacerlo viable, porque nuestras propias decisiones en términos del desarrollo económico, del desarrollo urbano y demográfico, pues nos están llevando de manera acelerada a una situación en donde la población abra la llave un día y no tenga acceso al agua, que es el famoso día cero, ¿no? El día en donde las fuentes de agua están comprometidas por distintas circunstancias que no vamos a garantizar tener este acceso al agua de manera permanente, ¿no? Que en muchos lugares ya lo viven, pero que no es una condición generalizada en todas las ciudades de nuestro país, ¿no? Solamente en algunas zonas. Entonces, si queremos seguir potenciando este tipo de desarrollo, sobre todo en un contexto actual que se discute la oportunidad que implica el nearshoring, implicaría poder reflexionar en cómo hacer viable este crecimiento demográfico y cómo hacer viable la presencia de esta industria. Y esto implicaría en particular que las distintas actividades económicas son capaces de reducir su vulnerabilidad. Si pensamos en la industria tendría que tratar el 100% de su agua, reincorporarla en su proceso productivo con este enfoque de circularidad, cosechar el agua de lluvia, complementar su sistema de tratamiento con un sistema de humedales para que después esta agua pueda continuar su trayecto con mejor calidad y poder ser reutilizada para otros usos, ¿no? Pensando en la industria. Si pensamos en la agricultura, implicaría poder hacer un uso más eficiente de los caudales que actualmente utiliza. El sector agrícola emplea más del 70% del volumen de agua disponible. Entonces, esto es un volumen muy relevante que en situaciones de sequía requiere poder liberar caudales importantes para tenerlos como emergencia, como una reserva de emergencia para poder atender los requerimientos de los ecosistemas y de la población en un orden de prelación relevante, ¿no? La población, los ecosistemas por arriba de aquellos usos asociados a la industria o asociados a la agricultura o asociados a los servicios, ¿no? Entonces, la agricultura tiene que avanzar en procesos que les permitan hacer un uso más eficiente de estos volúmenes, no solo modernizando el riego, sino también pensando en cómo poder contribuir y tener una relación más armónica en estos procesos de restauración y conservación de los ecosistemas, porque todo el tiempo estamos viviendo una presión constante para ampliar la frontera agrícola, para ampliar la frontera ganadera, porque se necesitan más y más y más alimentos. Eso parecería ser, ¿no? Y esto implica estar favoreciendo cambios de uso de suelo en favor de esta actividad o en favor de la urbanización que están teniendo consecuencias importantes en la disponibilidad del agua, en los diferentes servicios ecosistémicos que al final vulneran nuestra resiliencia hídrica, ¿no? Nuestra capacidad de poder garantizar que recibimos un volumen de agua suficiente y con calidad. Entonces, en este sentido, pues muchos de estos retos implican avanzar en la exploración de diferentes tipos de tecnologías que nos permitan adaptarnos, hacer un uso más eficiente del agua, los distintos sectores, incluyendo los hogares, fomentar el tratamiento de las aguas residuales domésticas, industriales, agrícolas, cosechar el agua de lluvia, evitar la pérdida de la cobertura forestal, en donde tenemos bosques, selvas, humedales, hay que conservarlos y frenar estos desarrollos demográficos, urbanos, industriales, de la frontera agrícola, de la frontera ganadera, ¿no? Sobre todo para poder garantizar estas fuentes de agua. En la medida en la que no lo logremos hacer, cada vez estaremos enfrentando una menor disponibilidad. ¿Y por qué estamos cada día con un mayor nivel de riesgo para el día cero? ¿No? Por una sencilla razón.
Tenemos que recordar, y esto lo comenté previamente, que nuestro territorio, más de la mitad de nuestro territorio está en una región árida y semiárida. Por lo tanto, el fenómeno meteorológico que con mayor frecuencia enfrentamos y por periodos de tiempo prolongados son las sequías. No son las inundaciones. Este año 2025 atípico, porque estamos viviendo un periodo asociado a la niña, con lluvias extraordinarias, no son la regularidad para nuestro país. La regularidad para nuestro país es el fenómeno de la sequía. Y veníamos de un periodo de sequía de más de 6 años que concluyó justo en el 2025 y en donde entre el 2023 y 2024 varios sistemas de presas, no solo el que obedece al que atiende a la zona metropolitana de la Ciudad de México, estuvieron por debajo del 30% de su capacidad. Entonces, no solo la Ciudad de México estuvo a punto de enfrentar este día de la ciudad de Guadalajara, la ciudad de San Luis Potosí, la ciudad de Monterrey ya lo vivió previamente y estuvo también cerca de no ser porque se presentó este periodo de lluvias que nos permite almacenar el agua en estos sistemas complejos de presas y también recargar los acuíferos, ¿no? Pero no podemos estar dependiendo de la lluvia y de los fenómenos hidrometeorológicos extremos. En realidad tenemos que tomarnos muy en serio el fortalecer nuestras capacidades de adaptación y esto implica no dejar que el agua residual industrial, doméstica, agrícola siga contaminando nuestros cuerpos de agua, porque eso implica que para poder ser usuarios de esta agua tiene que pasar por complejos procesos de tratamiento para garantizar que sea un consumo humano seguro. ¿No? No podemos desaprovechar la lluvia. En realidad, este aprovechamiento de la lluvia a través de los sistemas de cosecha de agua de lluvia no debe de ser solo un programa implementado en la Ciudad de México y para colonias que enfrentan condiciones de marginación y de falta de agua. Debe de ser un programa que esté implementado en toda la ciudad, no solo en los hogares, en los equipamientos, en la industria, en los edificios de la función pública. Debemos de blindar también nuestra cobertura vegetal, evitando procesos de cambio de uso de suelo y deforestación para que sigan funcionando estos ecosistemas, recuperar nuestros cuerpos de agua, ríos, lagos, lagunas, vasos reguladores que han sido entendidos como sitios de descarga de agua residual. Los cuerpos de agua no son canales, no son cloacas, no son vasos reguladores de aguas residuales, tienen una función ecológica fundamental que hemos degradado y que necesitamos emprender acciones para poder restaurarlas y recuperarlas. Y esto implica un trabajo muy importante a nivel legal. Porque la norma que privilegia o que ahorita es la que se aplica para las descargas es la norma 001, que fue actualizada recientemente de acuerdo, pero que sigue considerando que los cuerpos de agua son canales, cloacas y drenajes. Las normas que deberían de aplicarse para las descargas tendrían que ser las normas ecológicas, no la norma 001, pero esto implicaría fortalecer y exigir el cumplimiento de ciertos parámetros de descargas de aguas residuales de una manera muchísimo más estricta. Tenemos que ir avanzando hacia allá si es que queremos mantener nuestra resiliencia. Es algo que no se puede hacer de un año a otro, pero tenemos que ir sumando estos acuerdos entre todos los sectores para ir avanzando en esa dirección. ¿Qué es el proyecto de restauración de la Laguna de la Piedad? Nosotros iniciamos a partir de los escenarios de cambio climático con los que hemos estado trabajando, los cuales nos indicaban proyecciones de reducción de la disponibilidad que realmente nos preocuparon
que estos trabajos los venimos realizando desde hace más de 13 años, identificamos que los escenarios de disponibilidad del agua reportaban una disminución de más del 30% en el corto y mediano plazo, que estos escenarios se trabajan por un periodo de tiempo. El escenario de corto plazo comprende desde el 2015 al 2039, por lo tanto es un escenario en el que ya estamos transitando. El escenario de mediano plazo comprende el periodo de 2045 a 2069 y el escenario de largo plazo comprende el periodo de 2075 a 2099. En los escenarios de corto y mediano plazo, nosotros identificamos reducciones en la disponibilidad del agua de cerca de un 30% y esos procesos los experimentamos en el 2022, 2023, 2024, ¿no? En la cuenca de México, que comprende a la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Tlaxcala. Pero en el largo plazo se prevé un escenario muchísimo más crítico, de una reducción en la disponibilidad del agua de más del 40%, lo cual implica situaciones de conflicto, severos impactos en la agricultura, en la producción industrial, en la biodiversidad, en el consumo humano. Y entonces, ante esta situación, decidimos emprender acciones que nos permitieran contribuir en el fortalecimiento de la adaptación en la región, movilizando desde una perspectiva transdisciplinaria esta idea de poner el conocimiento científico en el proceso de toma de decisiones, de políticas públicas que nos permitan contribuir de manera contundente a fortalecer estas estrategias de adaptación. Entonces, nos dimos a la tarea de analizar la cuenca de México y ver cómo se estaban comportando los diferentes caudales, cuál era su comportamiento hidrológico en términos de estos flujos, hacia dónde escurrían, cómo se comportaban, e identificamos una zona estratégica que es la subcuenca de Cuautitlán. La subcuenca de Cuautitlán se alimenta del bosque de agua que viene desde Gilotzingo, que alimenta a la presa de Guadalupe y continúa su trayecto hacia las partes más bajas de la cuenca, alimentando a Espejo de los Lirios, a la Laguna de la Piedad, que es donde estamos trabajando, y después continúan su trayecto en Río Cuautitlán y Zumpango, ¿no? Y de ahí de la Laguna de Zumpango hacia Tula. Entonces, en el marco de esta actual administración, lo que estamos trabajando en la Laguna de la Piedad es una de las piezas del rompecabezas a considerar en este proyecto emblemático que tiene prioridad presidencial, que es el rescate de Río Tula, porque cada que uno piensa en procesos de saneamiento de cuerpos de agua, siempre tienes que empezar por el origen, y eso implica empezar de las cuencas altas e ir bajando en las intervenciones de saneamiento hacia las cuencas bajas. Entonces, a la hora de identificar este comportamiento, una laguna más o menos de 39 hectáreas de extensión, medianamente somera, máximo 2 metros de profundidad, en una zona no consolidada por la urbanización, sino custodiada por el ejido de Huilango y por el ejido de Tepojaco, que todavía no está rodeado de la urbanización, nos permitió pensar en una intervención que pudiera ser un modelo que se pudiera replicar en otras partes del país, porque las intervenciones que están ocurriendo con este tipo de estrategias de soluciones basadas en la naturaleza usualmente se realizan en espacios que son custodiados por el gobierno local, estatal o federal. Pero en realidad la mayoría de nuestro territorio, la mayoría del territorio mexicano, pocos son los casos que están así. La mayoría de los casos hay una presencia importante en el territorio de propiedad comunal o de propiedad ejidal. Y entonces esto implica procesos sociales distintos de convocatoria para poder llevar a cabo intervenciones que se codiseñan, se coplanean y se coimplementan no solo por una parte técnica, sino en colaboración,
diálogo estrecho y trabajo coordinado con Doctora, las comunidades, con las autoridades. En la mayoría de los espacios intervenidos con soluciones basadas en la naturaleza en nuestro país suelen estar bajo la tutela del gobierno local, estatal o federal. Sin embargo, la mayor parte de los territorios son territorios de propiedad comunal o ejidal. Y esto implica que llevar a cabo estos procesos de intervención se tienen que hacer siempre de la mano de las comunidades desde un inicio. No hacer procesos de consulta acerca de qué tipo de intervención se va a llevar a cabo, sino más bien hacerlos parte de este proceso. Y esto implicaría una perspectiva distinta, un enfoque más bien transdisciplinario, en donde la comunidad, las organizaciones comunitarias, las organizaciones ambientales, el gobierno local y todos estos actores que inciden en el territorio forman parte de estos procesos desde un inicio. Primera lección aprendida, ¿no? Segunda lección aprendida que hemos tenido en este proceso de rescate de la Laguna de la Piedad, que vamos a cumplir en noviembre, 10 años de llevar a cabo este proceso de intervención, tiene que ver con que son procesos de largo aliento. En realidad, poder construir nuevamente las relaciones de confianza, poder tener una comunicación más horizontal, poder conciliar y establecer consensos acerca de cómo se van a llevar a cabo estas intervenciones, en dónde, con qué especies, qué características van a tener, implica una labor muy intensa de crear estas relaciones de confianza y de consensos. Entonces, intervenciones de esta naturaleza van a implicar un tiempo importante de dedicación para que no tengamos la idea de que en un año ya está resuelto el problema, ¿no? No es así, ¿no? Nos tomó varias décadas contaminar y degradar un espacio, así es que no podemos esperar que involucrando a todos los actores para su apropiación y su éxito en el largo plazo sean periodos cortos de tiempo. Entonces, desde hace ya casi 10 años hemos estado trabajando de la mano de los ejidos para poder ir diseñando esta intervención. Esta intervención consiste en la construcción de un parque lineal biofiltrante de 1.5 kilómetros con un sistema de humedales que funcionan por gravedad y recuperando estos saberes ancestrales se van a construir aproximadamente 20 chinampas que van a tener una extensión aproximada de 5 metros de diámetro a lo largo de la laguna. ¿Con qué finalidad? No solo con la finalidad de que estas chinampas que finalmente funcionan como humedales y que es parte de nuestra cultura y que se ha perdido, no solo tienen funciones de purificación del agua, sino también tienen funciones productivas. Algo que suelen cometer constantemente el error, las diferentes intervenciones, radica en pensar en que una intervención recuperando las funciones ecológicas, con eso es suficiente para garantizar el éxito en el largo plazo. Y eso verdaderamente es un error, porque en el territorio ocurren actividades económicas, vive población que se apropia de estos espacios de diferente forma y no incluirlos desde una perspectiva integral en estos procesos de intervención hace que no sean exitosos estos proyectos, ¿no? Entonces, esto implica no solo pensar en la funcionalidad ecológica de la laguna, sino en crear actividades económicas que le permita a la comunidad apropiarse de estos espacios, generar ingresos de un estado de conservación adecuado de la laguna para que ellos mismos se conviertan en sus guardianes, en sus defensores, ¿no? Y esto sin duda permitirá que una intervención de esta naturaleza sea exitosa en el largo plazo, ¿no? Y no después de que se lleva a cabo todo este proceso, a los 2, 3 años, la laguna vuelve a estar en la misma condición, ¿no? Llena de descargas de aguas residuales. El otro tema importante que quisiera destacar y resultado de las experiencias de este proyecto tiene que ver con el tema asociado al cumplimiento de la ley. La Laguna de la Piedad
fue contaminada como resultado de la falta de operación de dos plantas de tratamiento que atienden a fraccionamientos que están en la parte alta. Entonces, las descargas de aguas residuales de estos fraccionamientos entran a la laguna directo y la han ido contaminando. Ingresan a la laguna aproximadamente 150 litros por segundo de aguas residuales. Entonces, si nosotros no atendemos el proceso de saneamiento desde su origen, si no vemos la manera de que estos cuerpos de agua y estas intervenciones garanticen su viabilidad técnica, lo cual implicaría echar a andar estas plantas o construir un colector marginal que haga que estas aguas residuales sean tratadas en otra planta que esté operando, no podemos avanzar en llevar a cabo esta intervención cumpliendo con su factibilidad técnica. La Laguna de la Piedad no es el único cuerpo de agua que enfrenta esta situación. En realidad, la mayoría de los cuerpos de agua de este país, ríos, lagos, lagunas, manantiales, enfrentan estos problemas asociados a las descargas, ya sea por una omisión de décadas, no del gobierno actual. El gobierno actual se suma a una omisión que ha ocurrido a lo largo de las décadas y también por una conducta irresponsable del sector agrícola, del sector industrial y de la propia ciudadanía que tienen descargas ilegales en estos cuerpos de agua. Entonces, resolver problemas complejos requieren soluciones complejas y se necesitan construir equipos transdisciplinarios que abarquen desde distintas perspectivas cada una de estas aristas que es muy importante tener en cuenta en estos procesos de intervención para poder llevarlos adelante. Y justo este premio que platicábamos en un inicio, del Premio de Fronteras del Planeta, tiene que ver con este esfuerzo que llevamos realizando ya casi hace una década para poder rescatar este cuerpo de agua en donde el conocimiento científico generado se ha puesto justo en el centro del proceso de toma de decisiones, en el centro de las comunidades para poder avanzar en este proceso de restauración, en donde sin duda la comunidad es un aliado estratégico, pero también se necesita el apoyo del gobierno local, el apoyo y el compromiso del gobierno estatal y del gobierno federal, que no estén ausentes el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno local, porque las universidades, las organizaciones de la sociedad civil, no podemos reemplazar la presencia de la autoridad en el territorio para normar los cambios de uso de suelo, para normar la ocupación ilegal de la tierra, para normar el tipo de acciones que pudieran poner en riesgo estos cuerpos de agua. Es necesario que estén presentes, que se sumen en estos esfuerzos y sin duda creando estas sinergias y estos compromisos podemos ir avanzando en el rescate de los cuerpos de agua de este país que son definidos por esta administración, estos procesos de saneamiento como una prioridad a nivel nacional y que es algo que se tiene que celebrar porque es la primera administración que reconoce esta problemática y que entonces necesitamos volcar con compromisos en acciones contundentes y concretas de la mano de las comunidades, de la academia, de la autoridad en todos sus niveles, estas acciones específicas para avanzar en el saneamiento. ¿Qué mensaje le da a los jóvenes para enfrentarse a los retos del cambio climático? Algo que es importante destacar es que las infancias y las juventudes van a tener un rol fundamental en enfrentar el cambio climático, contribuyendo a las diferentes estrategias de mitigación y adaptación. Las estrategias de mitigación refieren a todas aquellas acciones en las que podemos contribuir para disminuir la generación de gases de efecto invernadero, como usando procesos más eficientes en el uso de la energía, buscando ocupar menos electricidad, fomentando de alguna manera y estando atentos de las normas, las instituciones y cómo se van canalizando las políticas que favorecen justo esta transición energética para depender menos de la quema de combustibles fósiles y favorecer el uso de las energías renovables solar, eólica,
maremotriz. México tiene dos costas inmensas en donde pudiéramos aprovechar este tipo de energía geotérmica. México también tiene un potencial muy interesante para utilizar esta energía y potenciar que las inversiones ya no se canalicen en sectores basados en los hidrocarburos, sino en la energía que sigue, en sectores basados en el hidrógeno. Entiendo que hay una prioridad desde la administración anterior a poder reactivar este proceso de extracción y refinación de los hidrocarburos para poder garantizar la seguridad energética, pero me parece que este proceso siempre tiene que venir acompañado de la energía que va a sustituir a los hidrocarburos, ¿no? Que en este momento todo indica que va a ser el hidrógeno. Entonces tendríamos que estar avanzando de manera paralela en estos procesos de transición. Y los jóvenes en particular tendrían que participar de una manera más activa en el seguimiento de estos acuerdos, en la aprobación de las legislaciones, en la construcción de las estrategias nacionales, en la canalización, transparencia, rendición de cuentas de los presupuestos orientados por un lado a la mitigación, pero por supuesto que también para la adaptación, ¿no? ¿En qué sentido para la adaptación? Todas las estrategias que van orientadas hacia un mejor manejo de los residuos y su aprovechamiento desde una perspectiva circular, las estrategias orientadas a lograr esta tasa neta de deforestación para el año 2030 y poder apoyar a todas aquellas comunidades que presentan vulnerabilidad ante eventos hidrometeorológicos extremos como tormentas tropicales, inundaciones, sequías, también tienen implicaciones legales, implicaciones en el entramado institucional e implicaciones en términos de cómo se canalizan los recursos. Entonces, los jóvenes no solo tienen que ser partícipes de conocer cómo pueden sumar en sus acciones, cómo podrían estar contribuyendo a un mejor manejo de los residuos, a un mejor manejo del agua, a una menor deforestación, a una mayor conservación de la biodiversidad desde sus acciones, desde su hogar, así como sumarse en el ámbito de esta participación más activa para la vigilancia del cumplimiento de estas acciones por parte de los otros sectores. ¿Qué está haciendo la industria? La industria está siendo responsable en sus procesos productivos y si no lo está haciendo, ser copartícipe de poder exigir junto con la autoridad que se cumpla, ¿no? Ser activo en revisar que los presupuestos, que las acciones implementadas por los gobiernos locales, estatales y federales estén siendo canalizados adecuadamente, ¿no? Y si no es así, ser activos y participar en poder en poder estar vigilando el cumplimiento de los mismos y haciendo las demandas específicas también para la autoridad para que se cumplan. Las siguientes generaciones son las que tienen que llevar a cabo en una manera más acelerada muchas de las acciones que se están tratando de configurar el día de hoy. Pero la realidad es que todavía nos hace falta que los gobiernos de todas las naciones tengan mayores niveles de ambición. Tuve la oportunidad de participar en la COP30 y los resultados es que a pesar de que sabemos esta urgencia de poder emprender las acciones que se requieren, porque con todas las acciones que han presentado las naciones estamos muy por arriba de lograr evitar un calentamiento del planeta por arriba de estos 2 grados centígrados, se estima que vamos a estar alrededor de los 2,8 grados centígrados, con impactos contundentes en la producción agrícola, en la biodiversidad, en el agua, en los eventos hidrometeorológicos extremos, en los precios del agua, de los alimentos, en la salud, entre otros aspectos. A pesar de todos estos impactos, los niveles de ambición de las naciones todavía no han sido contundentes por 30 COPs, por 30 años de acuerdos, ¿no? Y esto también en gran parte se debe a que como ciudadanía, como sociedad, no estamos a nivel mundial empujando que las naciones
los gobiernos, los distintos sectores se comprometan de una manera más contundente a tener mayores niveles de ambición para poder evitar que todos estos impactos afecten al planeta y con mayor contundencia van a afectar a los grupos más vulnerables y a las naciones del sur global, que son finalmente las naciones donde menos recursos hay y en donde se depende de mayor forma del financiamiento. Entonces, el compromiso de las naciones a nivel mundial se tiene que traducir en financiamiento. Entonces, se está teniendo como meta en esta hoja de ruta Bakú-Belém poder lograr que se tengan bolsas de financiamiento que sean cercanas a los 1.3 billones de dólares anuales. Pero si solamente nos quedamos en el discurso y no logramos avanzar en esta hoja de ruta Bakú-Belém para definir cómo se puede accesar, quién va a poner, cuánto van a poner, cómo se va a desplegar, cómo pueden acceder a estos recursos las naciones, con qué periodicidad, en realidad nos vamos a seguir quedando en estas buenas intenciones de todas las COPs que se han manejado sin una contundencia concreta. El que Estados Unidos no forme parte y que no esté participando activamente en esta COP, que no haya mandado una delegación, a pesar de que haya ido el gobernador de California por un solo día, no debe desmotivar a las naciones y a las juventudes a continuar presionando por mejorar la resiliencia, por reducir nuestros niveles de riesgo, ¿no? Al contrario, tiene que despertar a las juventudes, tiene que despertar a los sectores productivos, tiene que despertar a las organizaciones de la sociedad civil y a las naciones que están convencidas de que es necesario actuar a comprometernos de manera contundente para poder tener una posibilidad, ¿no? De atender estos impactos del cambio climático y poder tener posibilidad de sobrevivir, ¿no? Si no lo hacemos, los eventos, ya sabemos, todos estos impactos serán contundentes en la forma y en la vida que tenemos. No vamos a poder vivir igual, no vamos a poder producir igual, la biodiversidad no va a ser la misma. Vamos a vivir en un mundo del cual no tenemos precedentes si no logramos frenar el incremento de la temperatura. Pero frenar el incremento de la temperatura, y hablo a nivel mundial, porque México es parte de todos estos esfuerzos que ocurren a nivel mundial. Pero frenar esta temperatura implica ser capaces de modificar nuestros patrones de producción y consumo y en realidad ser más consciente de las cosas que de verdaderamente necesitamos, de lo que no necesitamos. Ese sería mi mensaje.